Vale, muy bien, ya nos vamos uniendo, ya está grabando. Muy buenas tardes a todos, buenos días. Como todos los miércoles o casi todos, pues encantados de estar de nuevo con vosotros para, bueno, seguir estudiando juntos este asunto tan interesante que son las leyes universales. Y de hecho, además, estos miércoles nos vamos a dedicar a las leyes, ¿no? Que es la base de todo lo que hemos estado haciendo de tallercitos, el tallercito de la abundancia, el tallercito de las creencias, de la alquimia. También hicimos uno sobre desensibilización y hemos ido haciendo tallercitos que están todos basados en las leyes, pero bueno, viene bien recordar las leyes, porque es en lo que se basa todo. Y además, bueno, pues de hecho es lo más importante. Luego veremos también las subleyes, porque todo esto luego se nos va a clarificar mucho más. El otro día estuvimos hablando sobre las leyes de arriba, es las que llamamos las leyes de arriba, que son las leyes universales inmutables, y que no son y de las que no nos podemos salir. Y ahora vamos a hacer un poquito repasito de ellas a través de unos postulados que hemos sacado de la documentación que tenemos para hacer llegar con la mayor claridad dentro de lo que nosotros hemos sido capaces de asumir y de entender y comprender, porque bueno, a mí me parece importante que las sepamos. Nos parece importante. Y mientras tanto, pues voy a saludar a Mario. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo Pues estás? aquí otra vez, pues nada, pues satisfecho, alegre, feliz de estar y compartir con vosotros de nuevo pues estas charlas que tanto nos enriquecen a todos y que nos producen por lo que estamos buscando, serenidad, paz y un ratito de felicidad, por lo menos a mí esa es mi experiencia. Es nuestro ratito de felicidad, claro que sí, porque aprender es una gozada. Y sobre todo seguir aprendiendo en cosas que hemos verificado que es por ahí. Por lo menos eso es lo que tenemos en común nosotros cuatro y vemos que muchos otros que venís siempre los miércoles. Qué rico, porque se trata de aprender, ¿no? Entonces, vamos con ello, Mario. Muy Jorge, bien. querido, también a ti, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Isa? ¿Qué tal, Mario, Felipe? ¿Qué tal todos? Qué gusto volver a coincidir en este espacio. Contento, tranquilo, feliz. Como comenta Mario, pues es el ratito que nos regalamos a nosotros mismos, primero que nada, para poder tener estas conversaciones, estas tertulias, estas charlas, ¿no? En las cuales nos retroalimentamos y nos enriquecemos mucho todos, ¿no? Muy contento de poder estar nuevamente por aquí y vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Encantado, con mucha curiosidad a ver a ver por dónde salimos el día de hoy. Qué gusto. Hombre, pues nos hemos repartido las leyes de abajo, que llamábamos siempre cuando hablábamos desde hace tantos años de las leyes. También ¿te acuerdas? Había incluso gráficas que ponía el cielo y el infierno y tal, ¿no? Es decir, en los mundos en los que se puede uno salir de la ley, son mundos en los que hay consecuencias, con lo cual, pues efectivamente son mundos que espiritualmente se llama el infierno, ¿no? Es decir, es muy interesante ver términos fuertes para que se dé uno cuenta, ¿no? De que, bueno, pues así es como también se ha denominado, ¿no? Independientemente de lo que a nosotros nos parezca. Y hola, Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre, qué rico verte. Y igualmente bien, todo bien. Aquí con ganas de compartir, de aprender, de poder aportar algo y a disfrutar estos aprendizaje y sabiduría. Así que vamos con ello. Como dice Jorge, a ver hoy por dónde vamos saliendo, que seguro, A ver por dónde salimos. que seguro son cosas de las que aprendemos todos, que es lo que importa. A ver, hoy vamos a repasar, muy bien, Felipe, pues tú como no puede ser de otra manera, hoy nos vas a hablar sobre la ley de la naturaleza a través de los postulados, para luego ya meternos más profundo. Y vamos a diseccionarlas un poquito, las leyes de abajo, como decíamos. Antes tenía yo preparado los postulados de las leyes de arriba, de las leyes universales, las de arriba. Aquí tengo los postulados. Voy a compartir pantalla para que veáis lo que estoy buscando. Es un PowerPoint que hicimos hace tiempo, pero en los que pusimos los postulados, ¿no? Aquí es donde este es uno de los gráficos
en la que vemos las leyes de arriba que decíamos, la ley del amor, también muy en consonancia con la ley del uno. Habiéndolo visto también en el Kybalión, que ya sabéis que ando fisgoneando, hace una definición en el Kybalión de la ley del uno brutal. Pero el otro día veía que alguien decía que en el Kybalión eran sobre todo leyes físicas y que las de Gerardo Smelding son espirituales. Y leyendo el Kybalión pues difiero un poco, ¿no? Porque a esa ley del uno le llaman, como lo queramos llamar, Dios, el todo, el absoluto, es decir, que no son ateos, ¿no? Ni son físicos que no, que va, explican los términos no en los términos tan bonitos, porque es verdad que los términos espirituales son más bonitos, son más líricos, además, bueno, pues no sé, le crean a uno otras ensoñaciones y que son, desde mi punto de vista, mucho más acertadas para acercarse a lo que realmente es. Porque estos mentalistas herméticos y tal, por lo que yo estoy viendo, lo primero que están haciendo es como hablar continuamente de los malditos ignorantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que nos salimos de la ley de la armonía, ¿no? Si estamos insultando a los que no son médicos mentales, ¿no? Porque no solamente ignorantes, sino que muchas otras cosas y tal, ¿no? Entonces digo, vaya, aquí no hay playa. Bueno, a lo mejor simplemente son estos dos estudiantes y tal, y no fue Hermes Trismegisto quien insultaba a los demás. Y bueno, esto era más que es un pequeño detalle que os comento, y vamos a ver esta ley del amor y estos postulados que, bueno, que fundamentalmente esta ley, hablábamos el otro día, que tiene que ver con que nos demos cuenta que independientemente que sea agradable, desagradable, nos guste o no nos guste, en los escenarios y los diferentes escenarios que hayamos vivido a lo largo de nuestra vida, que podamos verificar que siempre que hemos pasado un mal momento, siempre que nos hemos pegado un buen trastazo, en los momentos en que se nos han caído las bases de nuestro sistema de creencias, existencia, identidad, etcétera, luego ha habido un impulso hacia adelante, luego ha habido una transformación. Y entonces la ley del amor viene a hablar de que podríamos verificar esto para dejar de quejarnos, para dejar de pensar que la vida es injusta y para creer que hay verdaderamente algo mucho más grande que nosotros, que protege, que evoluciona, que va hacia adelante, que hay un movimiento dinámico hacia adelante, que hay un plan, que hay algo que impulsa y que es bonito, bello, amoroso, protector, suave, delicado, grande, y que tiene un sabor, si uno lo experimenta, muy, digo sabor porque soy kinestésica en PNL, puedes decir sonido, puedes decir visión, maravilloso. Y entonces esto, en algunos momentos de nuestra vida en que hemos visto que efectivamente, independientemente del horror que hayamos vivido, luego ha salido una mejor versión, luego ha aparecido una persona interesante, luego han llegado instrucciones como las leyes universales o el eneagrama o lo que nos haya llegado a cada uno, de repente un libro, de repente alguien, es decir, y que hemos sido guiados por ese impulso evolutivo, ¿no? Y entonces, bueno, estas frases las he estado viendo, digo, bueno, estas las hicimos en el 98 y tal, una cosa así, que lo que más nos pudo llamar la atención de todo un documento, ¿no?, relacionado con la ley del amor, ¿no? En la que, bueno, pues el amor es el origen de todo cuanto sucede y su comprensión libera de todo suceso. Todo lo que sucede en el universo sucede por amor, aunque no tengamos la capacidad de comprenderlo. La ley del amor se manifiesta a través de las demás leyes. Las situaciones y circunstancias de los seres humanos son necesarios y perfectos, no necesitan ser cambiadas. Lo que necesita cambiarse son las creencias de la personalidad y del ego para poder ver la perfección de la creación. Y bueno, pues con esto un poco dejo, pero bueno, por supuesto pido que Mario y Jorge, si tienen que decir, Felipe, algo que no haya dicho yo que tenga que ver con esta ley, por favor. Bueno, y como luego hablaremos de la ley de la armonía y eso, pues hay una tendencia a confundir la ley del amor con la ley de la armonía. Y esto conviene aclarar que la ley del amor no es dual nunca, es pura comprensión, es pura sabiduría y es una cosa que yo creo que no llegamos a comprender bien lo que significa el amor, ¿no?
Ya. Es algo que nos trasciende y algo que llevamos todos dentro y que nos impulsa, que nos genera ese deseo de vivir, ese deseo de comprensión, de conocimiento. Pero la ley de la armonía y la ley del amor a veces tienen esa tendencia a confundirse. No es lo mismo. O sea, la armonía es dual, es una ley dual, que luego veremos, y el amor no es dual. Por eso el amor siempre es la solución de todas las cosas. Siempre. Nada más que esa puntualización. Y poquito a poco iremos viendo a través de las sincronicidades, a través de cosas que vamos intuyendo y de repente algo, es decir, que ocurre cuando cedemos, cuando doblamos a la soberbia, cuando nos caemos, tal, ¿sabes? Porque la cuestión es dejar de hacer resistencia. Cuanta más resistencia, más se resiste. Y no nos han enseñado a no resistirnos. Entonces, luego tenemos la ley de la manifestación. Jorge, ¿querías complementar? Felipe, ¿querías decir algo antes de pasar a la siguiente ley? No, está, Vale, está está perfecto. explicado, ¿no? Vale. Sí. Jorge. Yo solamente recalcar la frase que dijo Mario de que el amor es la respuesta a todo, ¿no? Esto que puede sonar a cliché conforme vamos avanzando y lo vamos entendiendo y lo vamos viviendo sobre todo, ¿no? Que es verdad que en algún momento de nuestra vida, cuando nos damos esa oportunidad, cuando nos permitimos, como tú lo has comentado, Isa, doblar o ceder, ¿no? En una situación donde ha habido una tensión muy grande durante muchísimo tiempo, ahí es donde confirmamos que efectivamente el amor es la respuesta a todo. Pero es hasta que no tenemos la experiencia verificada de que es así, que el resultado que obtenemos después de esto es liberación, es paz, es tranquilidad, es satisfacción, es fluir, es estar mejor. Es contento. Cuando uno intuye la ley del amor te pones contento, no alegre, cuidado que eso es una emoción. Estoy hablando de algo que de repente descansas en paz en un momento, cuando te cuadra el puzzle y te das cuenta. Precioso, precioso ese momento, ¿no? Pero claro, cuesta verlo y por sobre todo no nos desviemos del camino de pensar que en la vida de los demás ¿sabes? Porque no vamos a tener la capacidad en ningún momento de poder averiguar por qué o para qué le está ocurriendo a otro lo que le esté ocurriendo. Solamente esa persona tiene la capacidad a lo mejor de comprenderlo desde sí mismo. Por eso, evaluar la vida desde otro punto de vista que nosotros no comprendemos es ser unos ignorantes. Por lo tanto, lo que tenemos es el plan A y tal, ¿sabes? Porque iba a decir el plan B, ¿no? Pero no es el plan A y es mirarlo en nosotros, que somos los que estamos correspondientes con recibir esta información y por tanto algo a nosotros nos viene a decir más que a nuestra opinión sobre lo que les pase a los demás. Eso es muy importante para entender esta ley, porque si no es imposible entenderla, y mucho menos en un mundo como este. Es que es absolutamente, porque además pensamos que el amor es afecto, y es que no lo es. El amor tiene manifestaciones muy asombrosas de manifestarse. Desde nuestro punto de vista de humanitos ignorantes, claro, porque supongo yo que en otras dimensiones eso no asombrará tanto, pero a nosotros sí nos deja perplejos. Fíjate, Isabel, abundando lo que estás diciendo, que es muy interesante, pero yo creo que cuando se nos vayan cayendo todos esos velos que tenemos en nuestra esencia y vayan cayendo esas capas que nos ofuscan, que nos confunden, que nos llenan de ignorancia, y que luego cuando uno llega a su esencia, que es lo que dicen, la iluminación y todo eso, yo creo que esa es la comprensión absoluta de lo que es el amor en sí. Y esa es la tendencia y ese es el camino al que podemos llegar. No sé cuándo, pero no hay prisa tampoco. Pero bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Pero Yo me acuerdo cuando éramos muy pequeños, muy pequeños, que nos quejábamos de la ley del amor ridiculizándola, ¿no? Como es amor. ¿Te acuerdas? Porque el ego es que el ego también aprende leyes. Sí, el ego es muy peligroso, sí. Y aparece de repente y tal a opinar, sí, qué fuerte. Y todavía, aparece por ahí, mira.
Sí, está ahí siempre agazapado, ¿no? Madre mía de mi Es alma. el que se encarga de poner de velos toda nuestra esencia, claro. Eso está claro. Muy Pasamos bien. a la siguiente ley, que es la ley de la manifestación, que a mí es una ley que me encanta porque con respecto a lo que yo comprendo, que es que tú lo que haces en el mundo como creador es manifestar lo ya creado. Es decir, que nadie inventa nada, solo el uno y tal, ¿sabes? Es de lo que emana todo, pero es muy interesante. Entonces, por eso, Jorge y yo tenemos, desde que aprendimos esta ley, lo de bajarnos las cosas. Oye, ya empieza la linterna de mi vídeo. Sí, es decir, que es Parece para que hacerlo. ¿Te acuerdas, Jorge? sí, sí, yo tuve como un pequeño desconexión, no sé si fue, parece que fuiste tú, Isa, como que te desconectaste un momentito y te perdimos unos segundos. Y ahora se me recupera. Sí, sí, te escucho El vídeo perfecto, te ya está, escuchamos pero bien. vamos, es para la UBI. Pero si se me oye, No, se te pues, escucha perfecto, se te escucha vale, pues perfecto. entonces es suficiente. Estabas hablando del universal, ¿no? Del universal, de donde nos podemos bajar toda la información, efectivamente, o donde está contenida toda la información. Tú imagínate lo que tú quieras crear, es decir, tu libertad consiste en decir, en pensar en algo que quieres que se manifieste. Y entonces lo único que hay que ser es objetiva, con un cierto toque de realismo, pero cuidado porque ahí se mete el ego y sobre todo el crítico interno y el autoboicoteador y tal, a opinar sobre si es factible o no es factible. ¿Eh? Pero es una ley que te dice, muy bien, pues si quieres un palacio de brillantes, vale, ahí lo tienes, manifiéstalo. Y entonces ahí vienen todas las otras leyes y tal, con respecto a cuál estás violando incluso hasta por tu propósito. Es decir, el nuestro, ¿no? Pero que sin embargo, a la hora de emprender, a la hora de inventarse a uno mismo, a la hora de recrear, a la hora de montar una propuesta, a la hora de crear algo, esta ley te dice que ya está creado, que lo manifiestes. Y entonces eso, a mí es que eso me encanta. Porque es esperanzador, crea visualizaciones, impulsa, motiva, eh, son las herramientas mentales, psicológicas, instintivas, materiales, asequibles, adecuadas, a propósito del momento, pero que requieren ingenio, requieren creatividad, requieren valentía y requieren motivación, que son elementos indispensables, ¿no? Entonces, muy bien, tú sigue pensando, imagina y tal, ¿no? Y entonces aparece, aparece continuamente esa idea si la introyectas, si te das cuenta de ella. Ya está hecho. Ahora hay que manifestarlo. ¿Tenemos la capacidad para manifestar eso que dices que quieres manifestar? ¿Eh? Y entonces la ley tiene sus postulados, nada se crea, nada desaparece, todo se manifiesta o se inmanifiesta. Lo preexistente o inmanifestado es la información cuando aún no ha sido aplicada a la materia. Origen de toda palabra y obra es el diseño, la receta de un pastel. Bueno, aquí metemos un poquito de creatividad con lo de la receta del pastel. Jorge, tú eres un especialista en darnos recetas de pasteles y de comidas metafóricas con estas leyes, ¿no? Sí, aquí básicamente a lo que se refiere es que esta ley de manifestación nos dice que em, existe, que todo lo que está creado y que toda la información para todo aquello que inclusive no alcanzamos nosotros a visualizar en este momento ya existe. Hay un sitio donde está contenida toda la información, cualquier información que tenemos, ¿no? La cuestión es que nosotros nos hagamos correspondientes con esa información, ¿no? Y una de las maneras de hacernos correspondientes con esa información es
por un lado, sintonizar nuestra mente, que eso lo vimos un poco en Alquimia del Pensamiento, ¿no? Que tienes que mantener un pensamiento voluntario, sostenido y dirigido, ¿no? Para que de alguna manera tú puedas sintonizarte o colocarte en esa onda de frecuencia para que puedas tú obtener esa información, pero por otro lado también que estés dispuesto a hacer algo con ella. Que esa es una de las cosas Claro. que a mí más me repatean, ¿no? Porque pues, a mí sí que me encantaría saber muchas cosas, pero luego no hacer absolutamente nada con ellas, ¿no? Y es por eso por lo que generalmente no me llega, no me llega nada, ¿no? Porque precisamente esta ley lo que te dice es que toda la información está disponible, pero tienes que hacerte correspondiente con ella y si tú la necesitas y te consigues sintonizar, puedes realmente obtener cualquier información para que tú lo requieras, sea para un problema legal, jurídico, físico, emocional, o para algo físico, ¿no? Hasta para construir una mesa, cualquier cosa que tú Un necesites, proyecto, lo sí. podríamos obtener. Así es, cualquier tipo de proyecto. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la receta, pues la receta sería la información. El pastel es cuando la información ya se aplicó a la materia, ¿no? Es el resultado de aplicar la información a la materia, que es cuando tú ya tienes el pastel cocinado y listo para que te lo comas. Pero Pero luego la antes, siguiente ley nos va a decir cómo se hace. así es, pero antes está la receta, así es. Y para todo hay una receta. Y luego pues es muy interesante ver a cualquier fuerza le resulta imposible manifestarse si no le hacemos resistencia. Esta es una ley física que se aplica a la ley de la manifestación también, ¿verdad, Mario? Es física, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y también todo lo que estáis hablando que es pues muy interesante, muy lógico. Fíjate que yo lo que estaba reflexionando esta mañana sobre esto y todo se manifiesta, como dice Jorge, si eres correspondiente con ello. Claro. Y hay que trabajarlo con estas 4 premisas, yo creo, en esencia. En esencia es primero tener esa aspiración, ese anhelo, ese deseo de llevar a cabo una idea, ser correspondiente con ello, tiene que partir de esa base. Luego tener ese decreto, decir, realmente estoy dispuesto, tengo esa intención de conseguirlo, como pues, los artistas, los científicos, esa gente, pero siempre hay un paso previo, un deseo, un anhelo, no el deseo entendido en el mal sentido, sino el deseo de hacer algo, el deseo de No, pero que proyectar es que algo. eso tiene que ser el impulso primario. Lo que pasa es que Efectivamente. ¿quién está deseando ahí? Efectivamente, no, pero el Y tú deseo o es el ego, claro. desde el yo superior, diríamos, desde el yo superior. No, ni Y siquiera, y tal, desde tu persona, y sí, tal, desde Mario sí, Fernández, pero no tu ego. sí, sí, exactamente. Bueno, No nos vayamos a la esencia porque entonces si no, todo esto nos va a sonar a chino mandarino y cómo se manifiesta esto en planeta Tierra. Tal, claro. pues eso, desde el Real Decreto y luego el tener la confianza, que siempre reitero mucho el tema de la confianza. Hemos iniciado el camino, lo que no sabemos, luego tampoco tenemos que tener las expectativas de que las cosas salgan como nosotros esperamos, pero salen. Ten la confianza y la paciencia de que en algún momento van a salir. Seguro. Y además se puede soñar, luego lo único es que si, vamos a decir, si no hay sueños, no hay imaginación, no hay, cuando digo No, sueños es, tú puedes desear tener una casita en el campo, hazte correspondiente con ello. Y efectivamente. manifiéstalo y tal, ¿sabes? Porque ya está manifestado, ya existe esa casita Sí, sí, tuya en el campo, ya existe, manifiéstala. Pero efectivamente. no la pidas, ofrécela. Es decir, es que eso es otra de las cosas que también tenemos que, que aprender, ¿no? Es decir, quiero mi paz, quiero vivir en la naturaleza, ofrezco mi armonía, una vida saludable, es decir, ofrece. Porque entonces tú te lo vas construyendo a través de esa oferta. Si la pides y no se te da y tal, entonces de igual te la tomas contra la vida, que es lo que generalmente hacemos porque nos frustramos. Es que Entonces, esta ley, entendiendo la ley de la correspondencia y esta ley, íbamos a dar un salto para adelante, ¿verdad? sí, además está, pues ahora viene después la ley de la polaridad, que es la que crea las cosas, claro, evidentemente, que luego pues, nos va a explicar. Aquí en su día no había puesto yo ni tanto yin ni tanto yang, pero ahora con lo de masculino y femenino y todo lo que hay en el inconsciente en el inconsciente colectivo de estos últimos años o década y tal, pues entonces es para entender que lo masculino es lo yang y lo femenino es lo yin. Es decir, entendido como el receptor y el contenedor.
Es decir, son dos fuerzas que se necesitan estar aplicadas para cualquier manifestación. ¿De acuerdo? Bueno, y sobre todo para cualquier manifestación en el mundo material, claro, porque si no, no es manifestación, la manifestación es en el mundo material. Entre los opuestos se produce la creación, el movimiento y la comprensión, decíamos en ese entonces. Los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero difieren en grados. Esto lo habíamos hablado. Fíjate que lo había añadido yo, aparte de lo que ya tenía puesto hoy, pensando en lo de Kybalión y ya menos venía aquí dicho. Por supuesto, todas las creaciones del universo tendrán que hacerse mediante la interacción de lo masculino, yang, con lo femenino, yin, siendo el yang el emisor y creador y el yin el receptor y contenedor. Y ambas fuerzas son necesarias para cualquier tipo de manifestación. Es una ley universal, no se puede violar. Es decir, tiene que ser así. Entonces, nosotros, todos los seres humanos, independientemente de que seamos hombres o mujeres, tenemos yin y yang. ¿De acuerdo? Y eso es importante también saberlo. La capacidad de aprender y la capacidad de emitir. Las dos cuestiones, ¿no? Y luego en grados y tal, ¿sabes? Pues se hacen los géneros y tal. En la naturaleza hay una ley y en los mundos materializados donde se necesita un cuerpo para vivir, es decir, en los mundos en donde impera la ley de la naturaleza, es decir, mundos de manifestación, como es el nuestro. Y con saber eso, sí, yo la verdad es que me hubiera enriquecido mucho esto. Ya el otro día estuvimos leyendo lo que decían los herméticos sobre esta ley y que, bueno, pues que tiene un poco que ver también con esto. Y también tiene que ver con que tenemos la capacidad de unificar, de hacer términos medios, ¿no? Yo me acordaba mucho, Mario, del péndulo. Que tiene que ver el péndulo, esa sabiduría que da el péndulo y tal, ¿sabes? De alguna manera, yo no sé por qué se me ha ocurrido con esta ley. Puede ser, no estoy seguro, pero bueno, es una manifestación de que todas las cosas en este mundo, excepto el amor, pues están dualizadas, todas tienen un extremo y forman parte de un concepto general, pues desde el punto de vista físico, por la temperatura, frío, calor, del punto de vista, pero además, y quizás el truco de esta ley está en saber cómo utilizarla. Saber cómo utilizarla. Hay gente que, o todos la utilizamos a veces mal, es decir, si tú tienes, voy a poner un ejemplo muy sencillo, tienes frío, pues buscas el calor, efectivamente. Pero si tienes frío no te vas a buscar, yo qué sé, otra cosa que no tenga nada que ver con el calor. Entonces, así, esto es muy evidente, muy fácil de entender, pero en la vida las cosas no son tan sencillas a veces y no son fáciles de contemplar. Entonces, el truco de esta ley yo creo que está en saber buscar cuál es el polo opuesto para saber equilibrarse otra vez y saber buscar la solución a las cosas. Y aquí, por ejemplo, viene esta frase que a lo mejor clarifica lo que estás diciendo. Sí, los opuestos son idénticos en su naturaleza, pero difieren en grados, efectivamente. De los opuestos, pues la creación, la primera, ¿no? No, el destino está regido por esta ley. Esta última, la séptima. El destino está regido por esta ley, experiencia que nos permite aprender, ya lo que aprendemos, sí, efectivamente. Las experiencias son, si las aprendemos, lo que contiene la nueva materialización. Sí, efectivamente, pero siempre, poner un ejemplo más evidente, pues eso, como que sí, dale. Del calor y el frío. Si tienes frío, vas buscando el calor. Si tienes exceso de calor, pues te pones un ventilador y así. Ese tipo de cosas, pues en otro tipo de experiencias de la vida, pues también. Si tú eres una persona que estás buscando pareja, por ejemplo, pues en primer lugar tienes que aprender a amarte a ti mismo. Entonces tienes que partir del polo de decir, bueno, pues si yo me odio y eso, pues ¿qué voy a traer a mi vida? Pues gente que me rechace, evidentemente. Pues entonces tienes que empezar primero por saber quererte, saber amarte, respetarte, y ya estás en disposición, como antes decía Jorge, estás en disposición y te estás haciendo correspondiente con que un día aparezca la persona que tú estás buscando o que es correspondiente contigo y que te puede compensar y entrar en armonía y en experiencia contigo, ¿no? Entonces, pues la ley de la polaridad es la que nos remite efectivamente para resolver cualquier tipo de conflicto. Es curioso, ¿no? Curioso, además de la ley de armonía, que luego veremos, pero bueno. Fíjate que además esta ley es una ley inmutable, inamovible, inviolable, y sería muy interesante que la pudiéramos entender. Afortunadamente, es que es inviolable. Pues imagínate sí. si no.
¿A qué se iba a liar? Yo tengo por aquí unas notas que quisiera leer que Venga, adelante. no sé si nos vayan a aclarar o nos van a terminar de liar, ¿no? Pero bueno, Ya, pues yo el otro vamos, día con el Kibalión, que la terminé de vamos, liar parda. vamos con ello, ¿no? Porque esto procede directamente de algo dictado por Gerardo, ¿no? Dice, esta ley funciona básicamente por atracción de los complementos. Se atrae el protón con el electrón y se crean átomos. Es la base constitutiva de toda materia. Se crean las moléculas por la atracción de un átomo con otro que le proporcione los electrones de magnetismo complementario. Es decir, lo masculino se atrae con lo femenino para originar nueva vida. Lo suave se complementa con lo áspero, lo blando con lo duro, lo luminoso con lo oscuro, lo difícil con lo fácil, lo largo con lo corto, lo alto con lo bajo, la acción con el resultado. De esta forma se expresa la polaridad para dar paso a la diversidad y a las interacciones que generan las experiencias necesarias para obtener la comprensión del universo y de las leyes perfectas que lo rigen. Y luego además dice, la ley de polaridad se halla grabada dentro de nosotros en la memoria genética como identificación de nuestro sexo, en la memoria del instinto como nuestro comportamiento sexual, en la memoria del destino como la necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros de aprender, y en la memoria de la conciencia como la necesidad que tenemos de enseñar. Es decir, la complementariedad que genera dinamismo y que genera pues comprensión, movimiento. No sé si la haya liado más o se haya aclarado un poco, Y pero claro que la has me liado más, parecía. de eso se trata. Pero además que no te quepa. Yo voy a poner un ejemplo de Gerardo un poco más sencillito. Ahí te voy a hacer la puñeta. A ver, Vale. a ver si lo conseguimos, ¿no? ¿Eh? Si tenemos tres elementos, tenemos la pizarra, tenemos el rotulador y tenemos información. La pizarra y el rotulador por sí mismo no tienen ninguna información, pero sin embargo la pizarra sí puede recibir la información que yo quiera dibujar en ella. El rotulador tampoco tiene ninguna información, él simplemente obedece a una idea y obedece a una forma de escritura. Entonces la verdadera información que se plasmó, ¿dónde estaba? Estaba en mi mente inmanifestada. Así es como se produce la creación. Correcto. ¿Qué te parece, Jorge? Me refiero en el sentido de la clarividencia, o sea, de poder entender, ¿no? Desde nuestro humanito, porque lo que has hecho es yo creo que podríamos incidir en ello, porque ahora lo que estamos haciendo, sobre todo, es un primer repaso de las leyes universales, porque esto tiene mucha chicha, o sea, es decir, esto tiene una información brutal, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos haceroslas llegar y que sigáis viniendo, y nosotros también, con lo cual pues vamos despacito hacia ellas, ¿no? Y entonces lo que has dicho es brutal. Lo que pasa es que nosotros llevamos 22 años estudiando leyes, ¿no? Tendrías que pasárnoslo y leérnoslo un par de veces para ver cómo era la cosa, ¿no? Poniéndome en situación de estar aprendiendo las leyes hoy día, ¿no? Bueno, muy bien, Y pues sí. vamos con ello. Muchísimas gracias de todas formas, porque además todas las palabras de Gerardo eran un tesoro, tal, ¿sabes? Donde estaba escondida una sabiduría increíble. Y además él era muy humilde, nos lo hacía llegar siempre de una manera muy clara. Y muy llegable, tal, sobre todo. Eso es lo que más nos ha gustado siempre, ¿verdad, Jorge? Sí, así es, No. total, y tiene razón que toca información, pues que a pesar de que le hemos dado alguna vuelta es complicada de entender, ¿no? Tenemos que escucharla muchas veces y sobre todo llegarle de distintos flancos, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando y seguramente nos irá quedando más claro en otros ejemplos y en otras interacciones que tengamos. Sí, y luego además existe una información sobre la interacción de las leyes, que Mario era un gran especialista, y existían muchísimos esquemas, es decir, que había que interpretarlos y nosotros lo que estamos ahora es haciéndolo llegar para luego, pues más adelante ir avanzando. Muy bien, pues entonces ahora vamos con las leyes en las que el otro día no te gustaba a ti, Jorge, la palabra violables. Es verdad que tiene malas connotaciones, pero cuando nosotros las empleábamos era pues eso, salirse de la ley, ¿no? Estas leyes, que son las leyes de abajo, que le hemos llamado siempre, son las leyes que se aplican a nuestro mundo. ¿De acuerdo? En el sentido de que podemos salirnos de ellas, que va a ser la manera en que las aprendamos, a través de las consecuencias que en nuestras vidas hay
salirnos de ellas, independientemente de que no las conozcamos. Es decir, esto y lo dijimos el otro día, el hecho de no conocer esta información no exime de los resultados. La cuestión es que lo que yo no sé decir es si uno ya las conoce, si los resultados son peores de cuando antes uno no lo conocía, porque eso no va a haber manera de comprobarlo. La cuestión es que sí que es verdad que se asume una cierta responsabilidad conociéndolas, ¿no? Y entonces eso pues seguramente será más bien que las leyes nuestra conciencia la que nos da, de haga toc, toc, toc de vez en cuando aún conociéndolas, nos seguimos saliendo de ellas. Y la que está, bueno, pues en la base de la pirámide, Felipe, es la ley de la naturaleza, que independientemente de lo que ponga aquí, si te parece, haznos una aproximación. Sí, claro que sí. A ver, Gracias. pues está la diapositiva de la polaridad todavía. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, perdón. Esto es que entonces estoy poniendo otro PowerPoint. A ver, la de la polaridad esta la que está puesta, es que estaba viendo entonces otro. Ah, ya, claro. Bien, listo. Ahora, ¿no? Sí, ahora sí ya Vale, pasó. vale. Es que tenía puesta otra diapositiva donde también estaba esta ley. Bien, Sí, adelante. bueno, pues vamos con ello. Pues el primer postulado que está ahí, que todo lo que es complementario se atrae, es un poco, viene de lo que se estaba hablando de la ley de la polaridad, y es fundamental en la naturaleza eso, y hay que aprender a unir lo diferente y no que lo diferente luche entre ellos. De hecho, eso es ese ejemplo se puede ver hoy en día en la política, bueno, hoy en día lo vemos nosotros, pero viene de muy antiguo, que divide y ganarás. Pues eso es ir en contra de la ley de la polaridad. La ley de la polaridad es justamente tratar de unir lo diferente. Aquí hay un tema cuando entramos en la ley de la naturaleza, que hay evidentemente muchísimas cosas, hay muchos matices. A mí me gusta mucho hablar de la ley de la naturaleza, que es la vida misma, es lo que tenemos que vivir en el día a día. Y ahí entra un poco el que tenemos que conocernos cómo somos como especie, cómo somos como seres humanitos, el ser humano que somos como especie, que ahí hay un montón de información muy valiosa que tenemos en común con la naturaleza y con los animales. Y entonces por eso aparece toda esta parte y de aquí viene pues lo que nosotros con ISA hemos hecho muchos años de terapia asistida con animales, es esa capacidad que tenemos de comunicarnos con la naturaleza porque tenemos en común mucho con la naturaleza y eso es un poco lo que hay que trabajar. Es verdad y siempre lo hemos dicho que el ser humano, gracias a esas conexiones neocorticales que tenemos, que ha desarrollado el ser humano como especie, que son las que dan la capacidad de raciocinio, de la mente, de etcétera, 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 sobre todo de razonar, de visualizar futuro, de todo lo que es la mente, que eso no lo tienen los animales, el único que lo tiene es el ser humano, aunque sabemos que hay animales que tienen incipientes conexiones neocorticales, y el ser humano tiene una tendencia a llevarse todo a la mente, a todo hacerlo racional, a todo entenderlo, que está muy bien y que hay que saberlo hacer. Pero la ley de la naturaleza hay que entender la parte instintiva, la parte que es acción-reacción, que es lo que no controlamos. En la naturaleza, y el ser humano lo tenemos exactamente igual que los animales, tenemos el instinto, y el instinto es eso, es acción-reacción. Sucede algo en el entorno, sucede algo en el contexto, hay cualquier situación y mi cuerpo instintivamente reacciona a eso. Evidentemente, el tipo de reacción va a variar de acuerdo a experiencias, a no experiencias, a lo vivido, en fin, pero se reacciona, es acción-reacción. Evidentemente, y aquí hay mucha gente que está metido, y yo no me voy a meter en el tema del enneagrama, pues ya cada personalidad, cada tipo de persona reacciona de una manera, otros de otra, en fin, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, yo no me voy a meter en cómo cada persona reacciona, pero para entender la ley de la naturaleza y entendernos como parte de la naturaleza, tenemos que comprender el instinto. El instinto es muy, muy importante entender que no se educa. Es imposible educar el instinto. El instinto es el que es. Lo que hay es que conocerlo.
Y cada uno ese es el trabajo que tiene que hacer para comenzar a comunicarse con la naturaleza. Es conocer. Discúlpame, lo que se educa es el comportamiento, que es el efecto, la reacción del instinto, no el instinto. Eso es a lo que te refieres, ¿verdad? Claro, que eso iba después. La parte educativa es cuando entramos en las partes límbicas del cerebro. No. Comportamiento sin límbico, reptiliano puro y tal. Es decir, que es la manifestación del cerebro reptiliano en nosotros, es el comportamiento. Es decir, nuestros impulsos, cómo nos comportamos, si estamos agradables, desagradables, si estamos con cara de asco. Ya entendí, no había entendido lo que me decías, ya entendí lo que me decías. Sí, la parte que es la diferencia con el temperamento, que el temperamento no tenemos la capacidad, el temperamento es el que es, el carácter es el que nos da el contexto, nos da la vida, los aprendizajes y que sí podemos trabajar. Pero cuando lo que yo estoy hablando es que el instinto como instinto, el instinto sexual, el instinto social, el instinto que tenemos, ese no es educable. Y ese es es el punto de partida que tenemos que conocer, porque siempre lo hemos dicho mucho en muchas de nuestros encuentros, es que hay que aprender a no activar el instinto. Y si se me activa el instinto porque se activó, tengo que aprender a cómo ponerlo otra vez en su sitio y que no me haga tener reacciones no controladas. Eso es un poco lo que en la naturaleza sucede cuando los animales están equilibrados. Lo hemos dicho mucho, cuando el animal es animal, porque no nos gusta, no nos gusta usar mucho el término de su esencia, que mucha gente lo utiliza, es cuando el animal es animal. Y cuando un animal es animal, comportamiento espontáneo. Claro, entonces aparece el comportamiento espontáneo, el caballo es caballo, el perro es perro, el gato es gato, etcétera, etcétera. Y ellos lo que saben es, a lo que a mí me molesta, me quito de ello. Lo que me incomoda, lo que me activa el instinto, los focos de energía que me va a activar el instinto en la naturaleza, lo que hacen es quitarse del problema, huir del problema, que es la primera reacción natural que hay en la naturaleza, huir. Se habla del huir o atacar, pero cuando un instinto ataca es porque no se le ha permitido huir. Siempre va a huir primero, siempre. Y entonces eso es de las cosas que tenemos que comenzar a entrenar con el ser humano, que muchas veces metemos mucho raciocinio, metemos mucha mente y no le damos tiempo al instinto, y el instinto hay que darle esos procesos, porque eso es un proceso que el instinto, las glándulas reciben la información, etcétera, etcétera. Eso lo ha explicado Isabel más veces. Hay un tiempo en que la información pasa de la parte instintiva a la límbica, de la límbica a la neocortical. Ese tiempo hay que dárselo a la información. Pero lo que tengo que saber es, y aquí entra una palabra fundamental para estar en coordinación con la naturaleza y en concordancia, que es los límites, aprender a poner límites, aprender cuáles son los límites míos y cuáles son los límites de los demás. Y aparece la preciosa palabra de la proxemia, que es la ciencia de la aproximación, el cómo acercarme a los demás. Eso va a variar según la cultura, según el individuo, según un montón de matices que hay, y eso hay que hacerlo. Y eso es una forma de no activar los instintos. Siempre ponemos el ejemplo que si yo voy al Japón, no me puedo, y yo soy caribeño, no llego, me bajo del avión a abrazar a toda la gente, porque le estoy activando el instinto a los japoneses. Y después yo como caribeño no me puedo venir encabronado con los japoneses diciendo que son maleducados. No, los japoneses es que no aceptan los abrazos de primeras. No es maleducado para ellos en esto. Claro, entonces eso es activar o desactivar un instinto, y no pasa nada siendo yo caribeño bajarme del avión y no dar abrazos hasta que no se dé abrazos, y si no hay abrazos no pasa nada. Eso es aprender de límites, de proxemia, que es básico para la ley de la naturaleza. Y esa es una de las bases para poderme comunicar con los animales en la naturaleza. Y donde más fallamos los seres humanos en la comunicación con los animales es en el tema proxémico. ¿Por qué? Porque no respetamos el instinto del animal. Y el animal lo que va a hacer es simplemente, hablando en idioma humano, con palabras, me dice, no eres interesante para mí. Si me activas el instinto, dejas de ser interesante para mí. Porque para lo que es un animal, para un animal es interesante, es estar con seres vivos que no activen el instinto. Porque en la naturaleza, la activación del instinto activa el de supervivencia, lo que significa tengo peligro de muerte, que es la base del instinto, conservar la vida. La ley de la naturaleza es conservar la vida.
Por eso es importante cuando hablamos de la ley de la naturaleza, el aprender a cuidarnos, a cuidar a los demás, a alimentarnos bien, hidratarnos bien, descansar bien, cultivar la mente, cultivar el cuerpo. Todo eso genera un equilibrio y todo eso genera que estemos en concordancia con nuestro instinto. Y a veces la gente no le da importancia y a veces la gente, da Hasta que igual. enferman. Claro, y entonces comienzan las Enfermamos. enfermedades. Y luego hay tiempo para todo. Claro, cuando somos adolescentes todo vale. Y nos acostamos a las 4 de la mañana y nos despertamos de fiestas y vamos y venimos, pero para eso está la adolescencia. Y somos un desorden y las comidas comemos de todo y a deshoras y mugre y no sé qué. Pero poco a poco la adolescencia pasa, no podemos seguir siendo adolescentes toda la vida. Y tú lo ves en la naturaleza cuando analizas animales y observas animales, ves cómo en su época adolescente son un desorden total y luego ellos solo se van regulando con la manada y con el grupo y entran en los ritmos de la naturaleza. Y se ve perfectamente cuando en la naturaleza un individuo se sale del ritmo natural del grupo, cómo es rechazado por el grupo, cómo el mismo grupo le dice así no. Y normalmente, por ejemplo, en los caballos, cuando los potros son adolescentes, son incordian, molestan, juegan más de la cuenta, son ruidosos, adolescencia, igual que en el ser humano, normalmente el grupo de adolescentes se separan del grupo maternal y montan sus follones fuera del grupo maternal. Sus follones quiero decir juegos, correr, darse patadas, revolcarse, discordia adolescente, pero no lo hacen al lado de las yeguas y de los caballos adultos. Se hacen aparte porque van a incordiar el ritmo de la manada. Y eso es fundamental y no pasa nada. Y yo siempre lo he dicho, y es una clave la ley de la naturaleza, el poder de la manada está en el individuo, no está en el grupo como tal. Necesito del grupo, pero es fundamental que cada individuo esté al 100%. Y de aquí aparece una cosa que siempre retomamos y hablamos mucho, y Jorge también lo retoma mucho en muchos ejemplos, es la importancia de cuidar la energía vital. Si no cuidamos la energía vital, la ley de la naturaleza se nos echa encima. El medidor de batería de nuestro cuerpo siempre tiene que tener carga. No tenemos que llegar a que se prenda la luz roja y que se parpadee diciendo, si no conectas, no das más. Nunca tenemos que llegar a ese límite. No, en la naturaleza y no si se puede. Llegamos a ese límite, perfil bajo. Y si llegamos a ese límite es cuando hay que apartarse un poquito de la naturaleza, sí. introyectar, estar consigo mismo, tomarse unos días de descanso, unos días de vacaciones, respetar los límites de los demás y cargarse. Unos días de autorregulación. Exactamente. Entonces te cargas otra vez de energía. Hay que tratar de no llegar a estar sin energía, pero como bien dice Isa, pues la vida es lo que es y a veces la vida pues te aprieta un mes, una temporada en que no te da tregua por el trabajo, por la familia, por esto, por X, la vida es la que es. Listo, se me bajó la batería, perfecto, paro. Como decimos Isa y yo siempre lo decimos en nuestros cursos, siempre hay tiempo para un congreso. Siempre hay tiempo para decir, tengo esta semana un congreso y ese congreso me voy a desconectar a mi sitio, a mi lugar en donde me voy a recargar. Isa lo ha dicho 1000 veces, ella se recarga en Ibiza, sí, porque es un sitio que la carga de energía. Sí. Y va a Ibiza a cargar su energía. No. Cada quien. Eso es además organísmico, es una maravilla porque es el cuerpo y tal, ¿sabes? El que te lo pide. Y el cuerpo es un gran protector, es un gran. Va contigo. Y lo que decía sobre lo de la adolescencia, es verdad, yo creo que está contenido en la propia ley de la naturaleza de que nos vamos a pasar 3 pueblos y tal, hasta que de repente un día aprendamos a no pasarnos ninguno. Y empezar a respetar el cuerpo. Pero quiere decirse que cuando somos jóvenes y todo lo que hemos hecho es como hemos quedado ahora mismo. Todo es el resultado final de cómo estamos ahora mismo. Y siempre se puede mejorar. Si uno se pone a cuidarse, como dice Felipe, etcétera. Es decir, esta es una ley muy, vamos a decir, como muy grata en el sentido de que va a tener grandes resultados si no se viola. Sí, si no se va en contra de ella. La enfermedad.
Es un baremo importantísimo en la ley de la naturaleza. La el tema de la enfermedad enfermedad. aquí está la enfermedad. Es decir, cuando enfermamos hemos violado la ley de la naturaleza. Si estamos enfermos es que estamos violando la ley de la naturaleza. Luego hay cuestiones genéticas que por supuesto no tienen que ver con cómo nos comportamos con nosotros mismos comportamental y emocionalmente, y ahí sí que pasamos al límbico, porque anda que con el límbico también hacemos unas distorsiones impresionantes y tal, ¿no? De la ley de la naturaleza, ¿no? Ahí entraríamos un poco en la ley de la armonía también, pero vamos que... va a llegar un momento en que nos vamos a dar cuenta de que va a ser muy interesante respetar esta ley. Va a ser quizás la base y tal en la que se van a sostener las otras tres que vamos a explicar ahora. Y si no, esas leyes no están ya distorsionadas en sí mismas. Y es un llamado importante el que está haciendo Felipe, muy importante. Y es verdad, llevamos 20 años o 22 años y tal vociferándolo por todas partes, ¿no? Es decir, el contacto con la naturaleza, el ser humano lo necesita como agua de mayo, es ahí donde se recarga verdaderamente la energía. En el mar, en la naturaleza, en la montaña, ahí donde hay pertenos, que son unas sustancias. ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos en nuestros sábados de naturaleza que son sanadores? Sí. Si te dejas. Claro, porque en la naturaleza existe el concepto de lo que siempre, nosotros en los cursos de psicoterapia siempre hablamos y hacemos mucho énfasis en ello, en lo que es la homeostasis en la naturaleza. Y es que el sistema quiere estar equilibrado y se autorregula. Y entonces cuando tú estás bajo de energía, cuando tu botoncito rojo está parpadeando y vas a la naturaleza, pero vas sin ego, vas como estamos hablando en este concepto, la misma naturaleza comienza a actuar para que tú te equilibres y para que entres en esa homeostasis con el sistema, para que tú no incordies a la naturaleza, porque tus historias y tu baja energía incordia a la naturaleza. Cuando estás con un animal que está equilibrado, es muy fácil verlo porque el animal va a decir, mira, tú por allí, yo me voy a comer, que no me interesas. Pero en el mar también sucede, en el bosque también sucede, en el río también sucede, en un atardecer también sucede. Y hay que dejarse llevar, hay que quedarse en blanco la mente, a tener la capacidad de aparcar los problemas y dejarse llevar y vivir ese momento. Tanto como en blanco, vamos a decir, por lo menos sin preocupaciones por un instante. La mochila la dejamos en el armario un ratito. Luego hay espacio siempre para recoger la mochila, pero la vamos a dejar un ratito en el armario y nos vamos a entregar a la naturaleza un ratito y a ver qué pasa y disfrutémoslo. Es un estado hipnótico, es un estado no ordinario de conciencia el que se puede llegar a adquirir, que ojalá, porque ahí es donde está lo sanador. Y un estado diferente de conciencia al ordinario es no estar estresado, no estar preocupado, no estar inquieto, no estar exagerado, no estar, que es como generalmente estamos, es decir, dejar de estarlo por un ratito. Esa es una base de la psicoterapia muy interesante, el hecho de no hablar del motivo de consulta todo el tiempo, sino hablar de otras cosas que distraen la atención, hipnotizan, le ponen a uno en otro estado emocional, y entonces hace que se minimice toda la historia que hay. Eso la naturaleza lo puede llegar a conseguir porque es de una belleza brutal. Es decir, que es que de repente y tal te da, o por lo menos a nosotros nos ha sucedido. También se llama, viniendo de las corrientes del chamanismo, los estados modificados de conciencia. Sí, sí, eso es lo que estoy hablando. Es lograr esos estados en donde el tiempo y el espacio por ese instante no existen, existes tú con el presente. Y la gente pregunta, ¿y cómo lo hago? No lo sé, pero todos lo hemos vivido. Y yo no te voy a decir, pues tienes La naturaleza lo propicia, que eso es lo que quieres decir. Claro, yo no te puedo decir, no, vas, respiras 3 veces y te sale. No, son momentos que a todos nos ha pasado, que es cuando te estás observando algo, disfrutando de algo y han pasado 2 horas, 5 minutos, ahí has estado, ahí te has entregado y dices, anda, si no he pensado en nada, si no he dicho, eso es el pero si ni siquiera piensas eso y tal, lo piensas ya cuando sales, cuando baja el ego, eso es. Ya cuando sales, digo, Mario ha levantado la mano. Desde hace un rato, además.
Pues estoy escuchando con mucha atención a Felipe y además suscribo todo lo que dice, toda la sabiduría que tiene sobre el tema de la naturaleza. Y yo simplemente añadiría una cosa que es una especie, bueno, es el tratamiento para controlar, no controlar, sino educar a nuestra mente. Y esto sí que se está viendo ya científicamente, se está comprobando y se está verificando que es así. O sea, el instinto, todo lo que es nuestra base más básica, más medio, más animal, por decirlo así, tenemos, a Dios gracias, los seres humanos, la corteza prefrontal, que con técnicas de meditación, de respiración consciente y todo ese tipo, lo que hace es, como un músculo, se va engrosando esa corteza prefrontal y lo que vamos consiguiendo pues, es evitar esa mente discursiva tan nociva que tenemos y estar continuamente en lo que se llama el sistema cerebral por defecto, ¿no? El vivir en automático. De eso se trata un poquito, de recuperar esos espacios de serenidad, tranquilidad, como estás diciendo tú, que puede ser en un estado contemplando la naturaleza o simplemente respirando y meditando. Es una manera muy buena de entrar en meditación y de recuperar nuestra corteza prefrontal, que es la que nos evita que reaccionemos como auténticas bestias a veces, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Que em, la naturaleza lo propicia y lo facilita. No me Claro. atrevería a decir yo lo de que también lo facilita. Es decir, para no hacer ningún aspecto mágico con respecto a eso. Se trata de que si dices, bueno, voy a ir a meditar, luego aparece el crítico interno, no has meditado. Claro, porque ya estamos como mediatizados en el esfuerzo espiritual. Y entonces la naturaleza justamente lo que te quita es eso. Sí, bueno, es entrar en comunión con ella y, como tú dices, evitar que esa mente discursiva, el crítico interno o la loca de la casa, como quieras llamarla, Si dices voy a meditar y tal, ya la hemos liado. te esté fiscalizando. Bueno, pero las cosas hay que hacerlas con entusiasmo, con intención, como decíamos antes, con ese deseo, ese decreto de hacerlas, pero sin juzgarse y sin culpabilizarse por ello. Entonces, pues... Por eso, sin intenciones espirituales. Sí, sí, simplemente pues Cuando digo espirituales digo entre comillas, por supuesto, y tal, porque nosotros hemos conocido al ego del espiritual también en nosotros mismos. Y es Hombre, uno de los claro. egos más peligrosos. Y tal, ¿no? Es O sea, el más peligroso, sí, el más soberbio. sí, porque te cristalizas, puedes llegar a cristalizarte. Cristalizarte quiere decir que ya no quieres seguir aprendiendo. Y eso es terrible y tal, ¿sabes? Eso, bueno, puede provocar que de la ley de la naturaleza, si no hay intención, motivación y si no hay una rabia sana que le permita a uno seguir para adelante, Felipe, porque quizás es lo único que ha faltado, ¿no? El que dijeras como la ley de la naturaleza lo que propicia es el avance, ¿no? Siempre para adelante es la naturaleza. Y como se dice coloquialmente, para atrás ni para coger impulso, porque siempre en la naturaleza, cualquier cosa que tú analices en la naturaleza siempre es el no parar, el tener esa energía vital para ir hacia adelante, porque el que pare, la naturaleza se le echa encima. Y eso es muy importante para entender las leyes, que las leyes no significa que al entenderlas ya uno no haga nada porque se ocupan las leyes. Y si tú lo llevas al ser humano, lo peor que le puede pasar a una persona es tener ocio. Una persona que está ocupada, una persona que está activa y que su cabeza la tiene activa, su cuerpo lo tiene activo, no está pensando, perdón la expresión, en pendejadas. Pero si tú tienes mucho tiempo de ocio y te paras a estar dándole vueltas y dándole vueltas, te come el sistema. La naturaleza no permite eso. El sistema de la naturaleza no lo permite porque morirías. No sería viable. La naturaleza, desde luego, y luego pues ser un muerto viviente en planeta Tierra, pues no es efectivamente lo que eso se llama depresión y además es clínica. Y muy difícil además y tal cuando uno se cristaliza en ella. Muchas gracias, Felipe. A ver si nos da tiempo a por lo menos repasar las siguientes 3 que son. Jorge, adelante con la ley de la armonía. Esta es la siguiente ley, adelante. Yo creo que le pasamos la palabra a Mario porque lo habíamos perdona, Mario. era Mario quien la iba a dar, tienes razón, no sé por qué me había dado, porque era ahora que eras tú que eres la evolución. Adelante, Mario.
Pues esta es una ley maravillosa que a mí me encanta, como me gusta mucho la música, pues es donde se expresa de una manera fenomenal la armonía, ¿no? Pues es la ley que nos dice pues lo que pone aquí, todo lo que emite reacciona y vuelve. Es la ley del equilibrio en esencia, es la ley del equilibrio, que tiende a contrastar los dos polos y a lo que bueno, está muy en consonancia con lo que es el budismo, por ejemplo, también, que es el camino del medio, intentar contrastar y confluir todos los polos y poner en equilibrio las cosas. Evidentemente es la que nos permite generar relaciones armónicas, es la que nos permite tener una vida serena, de felicidad, y cuando la conculcamos, pues es la que nos lleva al conflicto por la general. Y como dice aquí, que esa frase me encanta, solo el amor puede transformar a las bestias en hombres. Efectivamente, que es la Esto es solución una que ya maravilla. lo llevamos diciendo hace tiempo. Y siempre, esta también es muy importante porque a veces se entiende mal, todo lo que agrada se acepta. O sea, siempre es más las personas que sonríen, las personas que están siempre de buen humor, que emanan felicidad, que emanan serenidad, pues son personas que tienen muchos amigos por la general y que todo el mundo confía en ellos y todo el mundo quiere estar a su lado. Entonces eso es pues, básico para tener unas relaciones armónicas en tu vida. La comprensión evita la destrucción, efectivamente. Efectivamente, todo el origen de todos los conflictos humanos para mí es la ignorancia y el ego puesto en funcionamiento, ¿no? El egoísmo, las ganas de poseer, de dominar, de acabar con la ideología del otro, en fin, eso es. Estamos continuamente, no tenemos más que poner la televisión y darnos cuenta que esta ley se está cumpliendo continuamente y se está, pues, como decíamos, violando. Gritamos, chillamos, despreciamos, no contestamos, Tenemos un cuando ejemplo, contestamos mal. pues hablando de antes de la ley de la naturaleza, cuando la ley de la naturaleza se interacciona con la ley de la armonía, pues tenemos esos maravillosos espectáculos de paisajes preciosos, de montañas nevadas, de esas cosas que nos engrandecen el alma y que nos hacen sentir pues esa comunión con la naturaleza y ya por dentro ya te produce una sensación de puro equilibrio, que es lo que es, porque lo llevamos dentro además. Y esto también, esta es otra frase muy interesante, el ejemplo es el mejor maestro, es decir, no me ofendas con tus palabras, sino con tu ejemplo. Muchas veces intentamos hacer o adoctrinar a la gente con nuestra forma de pensar, con nuestras creencias, y digo, bueno, no me hables, simplemente da ejemplo primero. Y esto pues igual, tenemos muchos personajes en la vida pública que hablan de una cosa y luego hacen la contraria, ¿no? Pues bueno, sin decir nombres, ¿no? Relaciones y armonía, pues lo que acabamos de decir también. Lo que se agrada, se acepta fácilmente, las personas que sonríen, que son cordiales, las personas que son amorosas, pues entran mucho más fácilmente en resonancia y en afectividad con los demás que las personas que están todo el día con el gesto torcido, ¿no? Esto lo vemos todos los días en nuestra vida. Generar ritmos de armonía, pues aquí pues igual, la música, a los que nos gusta la música, pues enseguida distinguimos cuando no se da bien un acorde y cuando es una cosa totalmente en falta de armonía, en fin. De eso tenemos muchos ejemplos en la música moderna, ¿no? La falta de armonía que hay tan grande. Que Dios me perdone, que a los que les guste el heavy metal, pues no es mi intención ofenderlos, ¿no? Pero bueno, ahí... El ego se pone a la defensiva, violando Sí, constantemente la ley de la armonía, ¿no? por Entonces, supuesto que sí. una de las cosas que Jorge y yo nos ha llamado mucho la atención con el enneagrama, que estuve asistiendo a un taller de Jerry Warner, son los cómplices del ego. Hablaba Jerry Warner de los cómplices del ego, ¿no? Es decir, cómo puede ser esto el heavy metal, es decir, cuestiones que violan, es decir, pues no sé, lo que es el campo sonoro, que es saludable y tal, para mantenerse armónico. Y armónico no quiere decir aburrido. Cuéntanos eso. Al Eso es lo que contrario, te al quiero contrario. decir. No, hay Eso es lo que te quiero decir. mucha música muy armónica y muy divertida y, en fin, de eso, pues, podría poner mil ejemplos, pero vamos, sin ánimo de ofender a nadie. Y luego, pues, los acuerdos y las relaciones. En la armonía es donde se manifiesta. Yo siempre les hablo a mis alumnos cuando les hablo de temas de comunicación. Si existe comunicación, solo si hay
una claridad en lo que expresas y eres capaz de mantener relaciones armónicas con las personas con las que te relacionas. En el momento que rompes la armonía ya se acaba la comunicación, no existe comunicación, ya se ha roto. Y ese es el gran problema. Otra cosa que podríamos decir de la armonía, que es muy interesante, es que, bueno, pues da siempre lo mejor de ti. Da siempre lo mejor de ti, lo que decíamos, está un poco relacionado con lo que decíamos antes, el deseo, el decreto. Cuando uno siempre da lo mejor de uno mismo, pues se dispone a recibir siempre lo mejor de los demás también. Eso, por lo menos yo en mi vida, que ya tengo unos añitos, tengo mucha juventud acumulada, pues lo he podido comprobar. E insisto, que esto no son cosas para creérselas, estas son cosas para ponerlas en marcha y verificar que funcionan. Otra cosa Entonces, atentos también, para Sí. ponerlo en la práctica, Mario, a cómo nos comportamos. Efectivamente, es que ese es el gran secreto. Aquí es una ley muy fácil de verificar. Es una ley muy fácil de verificar porque en el momento que uno tiene relaciones no armónicas o entra en conflicto, pues ya has puesto en evidencia que has roto la armonía de cualquier cosa que esté operando en tu momento, ¿no? En tu vida. Otra cosa, además de dar siempre lo mejor de ti, porque te dispones a recibir lo mejor de los demás también, es piensa siempre lo mejor, que esto tiene mucho que ver con lo que este físico francés que yo ya he mencionado muchas veces, Jean-Pierre Garnier-Mallet, que habla mucho del desdoblamiento, pues ya no solo es decir, no quiero hacer a los demás lo que no me gustaría que me hicieran a mí, sino no quiero pensar de los demás lo que no me gustaría que los demás pensaran de mí. Entonces, la clave está Muchas subleyes y tal que van a despejarnos mucho esta ley de la armonía. Esta que acabas de decir es una de ellas. Sí. En la ley de la armonía vamos a entender el dar y el recibir. La ley del dar y el recibir también, es decir, en el sentido de relacional, ¿no? Es decir, cómo te comportas con los demás es como los demás luego se pueden comportar contigo. Efectivamente. Y además se da. Y entonces lo que pasa es que entonces tienen la culpa los otros porque somos ciegos a cómo nos comportamos nosotros desarmónicamente. Sí, es un punto ciego. A veces no somos conscientes, efectivamente, no somos conscientes de que estamos emitiendo, porque la base de la comunicación muchas veces es no solo lo que dices, sino cómo lo dices y con qué cuerpo lo dices, ¿no? Entonces, el inconsciente lo capta, entonces sí, tú puedes a lo mejor emitir una sonrisa o dices que estás sonriendo, pero realmente no estás sonriendo, sino que estás emitiendo... Y se sabe, y se vibra en función a la física, no se le puede engañar. No, se percibe y se capta y el inconsciente lo capta y hay algo que a lo mejor no lo terminas de comprobar, pero ya empiezas a sospechar de la persona, ¿no? Hace, uy, qué mal rollo me da este hombre, ¿no? Me huele raro. Sí. Tiene una sonrisa un poco falsa, ¿no? Muy bien, pues esto luego ya incidiremos mucho más sobre esto. Esta es la ley de las relaciones, en el sentido de que no respetando esta ley cuando estamos con nuestros seres amados, con los seres con los que nos relacionamos, aunque no les amemos, o con las relaciones obligatorias, las relaciones elegidas, pero es que las relaciones obligatorias pueden ser tu vecino, porque no te vas a mudar para no tener ese vecino, con lo cual es obligatorio. Sí, y aquí es donde podemos ver entonces cómo les miramos, cómo les hablamos, cómo nos hablamos, cómo les saludamos, cómo no les saludamos. Es decir, ese tipo de comunicación, cuánto viola la ley de la armonía, en donde lo que se establece son buenos ritmos, respetando por supuesto la ley de la naturaleza de la proxemia. Que van a estar muy relacionadas las dos, porque quien no respeta la proxemia tampoco respeta la ley de la armonía. Es decir, lo que es invadir al otro, o hacerle bullying, manipularle, todo eso también está bien. Lo digo para traerlo todo a hechos de la vida cotidiana donde nos podamos sentir identificados, Mario. Ejemplos, efectivamente, eso es la cosa más agresiva que te puedes imaginar, el bullying y todo ese tipo de cosas. En fin, pero y ahí es donde la vida nos va a devolver conflictos. No, eso está claro, y además pues de una manera a veces duplicada. Pues depende de cuántos. Adelante, Jorge.
Gracias, Isa. Bueno, solamente para atender una pregunta que está haciendo Marta Martínez, que dice que qué nexo tienen las dos leyes, naturaleza y armonía, Sí, y que sí que muchísimo. pudiéramos dar un ejemplo, ¿no? Y yo creo que Estamos dándolos. Mario lo había dado, sí, desde antes, cuando decía él que cuando tú mirabas una puesta de sol o mirabas un paisaje de estos deslumbrantes que te quedas con la boca abierta y haciendo también eco de Felipe, son esos momentos donde como que se te para absolutamente el sistema, ¿no? Simplemente de mirar y Cuando ves la ley de quedarte la armonía, ¿verdad? asombrado, que dices, wow, es que es espectacular. O sea, es que, o sea, ni el mejor pintor pintaría un paisaje con estas características, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo, por un lado, la ley de la naturaleza, ¿no? En la manifestación de las especies y la ley de la armonía en la distribución y en la diversidad que tú puedas encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí no existe un mejor ejemplo que este, ¿no? Cómo podemos nosotros ver la manifestación de la naturaleza, sobre todo ahí donde no ha intervenido el hombre, ¿no? Y cómo todo convive, ¿no? De una manera brutal, ¿no? Cómo está todo De una manera sincronizado, ¿no? armónica, De una manera de una manera armónica, así. armónica, Y porque la depredación, la caza, las tormentas, las lluvias, las cosas que ocurren en la naturaleza hacen que se autorregule rítmicamente y a veces de una manera tempestuosa, para volver a la armonía. Es decir, la ley de así la es. armonía siempre está presente en la naturaleza. Eso, Así es es. decir, cuando por supuesto, como tú muy bien dices, no hemos metido nosotros la mano, claro. Correcto. Y luego otra cosa que yo quisiera también mencionar con respecto a la ley de la armonía es que no me había dado cuenta, Mario, que tienes una risa súper armónica. Y nada, que mientras estabas hablando, mientras estabas riendo, dije, mira, wow, qué maravilla, estás hablando de la armonía y a ti que te encanta tanto la música, pues qué música maravillosa sacas cuando te ríes, ¿no? Entonces, pues ojalá podamos hacerlo más frecuentemente, escucharlo, ¿no? Y luego, Tú también haciendo eres eco, muy musical. gracias, Isa. Haciendo eco de esto, quiero comentarles que uno de los ejercicios que me habían dejado precisamente de leyes para la ley de la armonía era hacer un piropo, hacer un cumplido a una persona todos los días, ¿no? Por lo menos uno, ¿no? A una persona, ¿no? Que es un poco lo que acabo de hacer, pero que tiene una condición y es que sea verdadero, que sea real lo que tú le Claro, digas claro, 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 a esa claro. persona, ¿de acuerdo? Entonces, quise aprovecharlo, ¿no? Para también dar un ejemplo de cómo se puede utilizar la ley de la armonía en nuestras relaciones. Si tú aprovechas todos los días para tener un detalle con una persona, de verdad que se puede cambiar completamente la relación que tienes con esa persona, pero tiene que ser verdadero, tienes que sentirlo, tiene que ser honesto, ¿no? Y por lo cual, reitero, ojalá podamos escuchar mucho más tu risa, Mario, y ya aproveché me parece que el ejemplo venía a colación también ahora para mencionarlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Muy bien. Y qué bonito es hacerlo. Se siente uno tan bien y es tan rico y sube tanto la energía vital, tanto de la otra persona como la tuya. Se manifiesta además un vínculo en esos momentos y tal que es absolutamente incorruptible porque se trata del vínculo de ese instante, y de eso, en eso consiste la vida, en instantes, ¿verdad? Es decir, que es una maravilla poder. Aquí también tenemos la ley de la armonía en el sentido de cómo reciclamos nuestras basuras, que también tiene mucho que ver con la ley de la naturaleza, porque una de las cosas que tenemos que mantener en equilibrio no solamente es nuestras relaciones, que también, por supuesto, y nuestras relaciones con nosotros mismos a través de cuidarnos y aprender a amarnos, sino también con la naturaleza. Es decir, efectivamente la naturaleza tiene una capacidad de autorregulación y hay armonía, menos si tiramos plásticos, porque no existe el concepto de desperdicios en la naturaleza. Todos los desperdicios humanos y tal, que es un concepto humano y tal, que no existe en la naturaleza como natural, ese de desperdicio es violar la ley de la armonía. Cuando tiramos plásticos y cuando tiramos bueno, pues productos que la naturaleza no tiene la capacidad de autorregulación porque no está hecha para ello. No tiene ese mecanismo en su magnificencia y tal. Entonces ahí también estaremos violando la ley de la armonía. Y bueno, no nos va a dar tiempo a todas las leyes, pero bueno, voy a ir rápido con la ley de la correspondencia, con la que doy mucho la vara siempre, con lo cual pues yo creo que
esto la tenéis más o menos aprendida por todos los talleres, pero es una ley muy difícil, es una ley que nos va a crear mucha calma a veces, pero hay veces que nos va a destapar muchísimas vergüenzas, no sé cómo decirte, cuando uno las comprende. Y en el sentido de vergüenzas me refiero a un dicho, ¿no? Cada uno tendrá su reacción y el eneagrama dice mucho cómo reaccionamos ante la frustración, cómo reaccionamos ante los problemas, cómo reaccionamos ante lo que nosotros podamos considerar de injusticias y movidas, cuando esta ley lo que te viene a decir es que toda situación es un aprendizaje y que lo que a uno le ocurre, uno es correspondiente con que le ocurra. Y además, en el sentido de que es correspondiente, es magníficamente correspondiente. Quiere decirse que hay un propósito detrás, como hemos visto en la ley del 1, que es evolutivo. Y además, de alguna manera, uno lo ha elegido. Es decir, y sobre todo a partir de un momento dado en que nos demos cuenta de nuestras correspondencias. No nos vamos a ir a la foto grande, nos vamos a ir a las fotos pequeñas que tenemos, que todavía sin solucionar dentro de nuestra cabeza, porque no las comprendemos y porque pensamos que no son correspondientes. Que son inmerecidas y que además con lo bueno que soy yo, con lo tanto que hago o con lo que yo he hecho por y tal, ¿sabes? De repente que me ocurran estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta ley te viene a decir que todas esas voces que ponen excusas, son excusas para irse de rositas, cuando no es agradable, cuando es un problema, cuando es una frustración, porque la ley de la correspondencia también aplica a todo lo que tienes, tu casa, tu vida, tu cuerpo, tu esperanza, tu futuro, tu presente, cómo estás, tu cuerpo físico, de dónde vives y exactamente tal y como eres. Es tu correspondencia. Y además es muy interesante saberlo para no querer ser otro que el que uno es. Porque a uno le corresponde ser quien es, esa identidad que se va forjando. Luego, por supuesto, toda circunstancia es generada por uno mismo, como no podía ser de otra manera, nos iba a caer esta. Y bueno, pues ya seguiremos y tal hablando, tanto como hemos hablado y hemos ido hablando, para una ley que no es difícil, no es fácil, perdón, de aceptar cuando no entendemos, cuando no comprendemos el problema, cuando pensamos que no tendría que haber sido como es y que tendría que haber sido de otra manera diferente a como es y nos negamos a aceptar que la realidad es la realidad. Por lo menos de ese momento, porque sabemos que los procesos de perfección están en proceso, ¿de acuerdo? Es decir, es perfecto el momento. Aquí también tenemos la aceptología, que es una ciencia, bueno, pues, Gerardo la llamaba la ciencia para los que no necesitan sufrir más. Y bueno, pues esta ley puede ayudar mucho a que dejemos de sufrir, que nos pongamos objetivos, que nos pongamos científicos, que nos pongamos interesados, en vez de reactivos, interesados en lo que nos está pasando, y el ver el para qué nos están pasando las cosas que nos están pasando y debido a qué en un momento dado, para que nos hagamos también ese grado de responsabilidad que te dice este postulado número 2. No hay ningún evento que no corresponde a quien lo vive, lo hemos visto, en todo lo que os he dicho hasta ahora. Y luego esto, para quien no quiera estar donde está y quiera estar en otro lado, estamos ubicados exactamente en el lugar que nos corresponde. Nosotros lo que podemos en un momento dado, y en lo que somos generadores, es de nuevas correspondencias. Pero lo que nos corresponde en el momento en que vivimos la ley de la correspondencia es lo que corresponde y punto. ¿De acuerdo? Luego no hay una predestinación para que te tengan que ocurrir. Tú eres generador a partir de un momento dado. De si estás en destino, es decir, a pasarlo fatal o en misión, pero luego va a venir la ley de evolución a tirarme todo esto por los suelos en un momento dado, porque aquí toca aprender. Y entonces nosotros podemos estar toreando leyes, o sea, es decir, correspondencias, ¿de acuerdo? Podemos. En un momento dado se nos permite incluso postergar aprendizajes que nos corresponden y que incluso sabemos que nos corresponden. Y pedir un poco de tregua a la ley de la evolución, que es, vamos a decir, la ley generadora
de las situaciones correspondientes. Y entonces vinimos en la vida con necesario para vivirla. Esto viene con una profundidad fortísima, pero que ya iremos con ello. Solo sucede lo que tiene que suceder. Es absolutamente imposible que tú quieras que hoy haya ocurrido otra cosa diferente a la que ha ocurrido o a lo que está ocurriendo en estos momentos, porque las cosas son como son. Y luego nadie es sometido a experiencias más poderosas que su capacidad para hacerles frente. Esto es una maravilla. Esto es como un caramelito de la ley de la correspondencia, aunque a veces nos haya parecido que ha habido un exceso de aplicación de problema. Y con esto te dejo, Jorge, porque nos quedan 10 minutos y unos poquitos nada más para despedirnos, pues nos tenemos que ir a 1:30. Así que volveremos sobre ello y el próximo día empezaremos por la ley de la evolución. Sí, pues si puedes avanzar la diapositiva, Isa, para poner los postulados. Realmente, pues voy a sintetizar lo más rápido que pueda, ¿no? Tú ya comentaste que la ley de la evolución está muy asociada con la ley de la correspondencia, porque básicamente lo que hace la ley de la evolución es generar. Pues es generar el plan de estudios, ¿no? Y luego se ejecuta a través de la ley de la correspondencia, ¿no? O sea, digamos que aquí sería como la parte del diseño pedagógico, ¿no? Y luego ya a través de la ley de la correspondencia, pues nos asociamos nosotros o la ley de la correspondencia se encarga más bien de determinar quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? La ley de la evolución básicamente lo que va a hacer es que todas aquellas experiencias que no hemos comprendido, las va a colocar como parte de nuestro pensum o como parte de de las materias que tenemos que cursar, ¿no? Entonces, de tal forma que en nuestra vida se presentarán situaciones que están asociadas precisamente con esta necesidad de desarrollo, con esta necesidad de crecimiento, con esa necesidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la primera ley que es inviolable, que no podemos salirnos, ¿no? Las tres primeras leyes: naturaleza, que nos estamos cargando al planeta, que nos estamos cargando a nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, esa es una ley violable o que podemos salirnos de ella si así lo queremos y luego asumir los resultados, ¿no? La ley de la armonía, con todos los conflictos que generamos, también la estamos violando constantemente, y la ley de la correspondencia intentamos violarla constantemente saliéndonos de aquellas experiencias que nos tocan vivir. La ley de la evolución permite que se violen las otras tres leyes para que aprendamos, para que a través de los resultados desastrosos que nosotros vamos obteniendo en nuestra vida podamos reconocer que existe una ley y en algún momento dado podamos tomar la decisión de conocer esta ley y alinearnos con ella o seguir esta ley, ¿no? Entonces, aquí dice que solo la experiencia permite conocer la verdad. O sea, es decir, que es a través de las experiencias que vamos viviendo, vamos a ir nosotros sacando las conclusiones y las comprensiones para nuestra vida. Dice que los opuestos inducen el desarrollo de conciencia. A esto se refiere es que a través del contraste que nos presenta la vida, ¿no? A través de todo aquello que nos confronta, a través de todo aquello que nos molesta, a través de todo aquello que es diferente a nosotros, es que vamos nosotros derivando aprendizajes y crecimiento, ¿no? Que este es lo que comentaba también Mario del crecimiento por contraste inverso, ¿no? Mientras estemos nosotros en la parte inferior, ¿no? Sujetos a esta ley, estaremos aprendiendo por contraste inverso o a través de mucho sufrimiento, ¿no? Una vez que nos colocamos mucho más en el flujo de la ley, podemos aprender de una manera diferente, por contraste armónico, o lo que es viendo cómo le está yendo bien a una persona y de alguna manera mutando nuestro comportamiento para que podamos tener resultados más satisfactorios, ¿no? Solo se asciende de nivel mediante la transformación o dicho de otra manera, mediante la comprensión derivada de una experiencia que nosotros vivamos, ¿no? Solo se es el resultado de uno mismo, quiere decir que nadie puede aprender por nosotros, ¿no? De ¿Cuál hecho, se está viendo? Que creo que no, ¿qué diapositiva se está viendo, Jorge? ley de Perdona. evolución 1, y estaba Ah, leyendo vale, vale, ya está. el ítem 4. A ver si te devuelves ahí, solo se es el resultado de uno mismo, quiere decir que solamente que nadie puede aprender por nosotros, ¿no? O sea que realmente solamente nosotros tenemos que transitar el camino. La información ahí está, ya lo dijimos, es asequible para todos nosotros, ¿no? El tema es que tenemos realmente nosotros que integrar la comprensión a través de la experiencia, no hay otra manera, ¿no? Inclusive decía Gerardo que los maestros generalmente te envían primero la información y luego te envían la experiencia, luego
te mandan a práctica, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente viene el reto, ahí es donde realmente nos damos muchas veces de Ya, bruces, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y luego regresamos otra vez por el libro, ¿no? Porque ya, sí. creíamos que lo habíamos entendido, pero luego nos damos cuenta que no, y entonces ya regresamos otra vez a leer para ver si... ¿Cuántas veces nos hemos lanzado contra las leyes y tal? ¿Dónde estaba el libro? ¿Dónde está? Ya Porque antes la regresamos, cosa era, ¿no? estaba en libros, claro. Exactamente, ¿no? Ah, Solamente enfrentamos situaciones que no hemos comprendido. Esta es una cosa también maravillosa y muy esperanzadora. Quiere decir que aquello que nos ha resultado súper difícil y súper complicado, una vez que lo hemos comprendido, deja de aparecer en nuestras vidas o incluso se convierte en una herramienta para nosotros. Eso es brutal y yo creo que todos y lo es podemos verdad, experimentar eso lo hacia hemos atrás. verificado. Si hacemos una memoria de nuestras vidas, de nuestra biografía, seguramente que podemos encontrar experiencias que antes eran complicadísimas, que en algún momento dado hubo un punto de inflexión donde pasamos la prueba y ya está. Nunca más se volvió a presentar, lo cual es maravilloso. Pues así Qué bonita esta con el frase, el reto. sexto. Ya ves, pues como tenemos que ir terminando, Sí, esta qué bonita es, ¿verdad? solo la necesidad de comprensión es la razón del éxito. Así es. Y es esa necesidad la que está dentro de nosotros y la que nos invita y la que nos lleva, aunque no nos demos cuenta, hacia esas experiencias que nos van a dar ese aprendizaje. Yo creo que por ahí lo podríamos Sí, ir dejando, aquí es Isa. donde un poco lo que decíamos, que detrás de cada suceso difícil y dramático, que lo veíamos en la ley del amor, hay un propósito de amor y su suceso es necesario. Y sí, lo vamos a dejar aquí porque la ley de evolución es una ley que nos va a confrontar muchísimo con muchísimas creencias, así como la ley de la correspondencia. Más fácil de asumir y de entender y de lamentar puedan ser la ley de la naturaleza y de la armonía, y eso porque que no las conocemos en profundidad, porque ahí veríamos la complejidad que tienen, ¿no? Pero la ley de la correspondencia y la ley de la evolución son muy confrontantes. No sé quién tiene Luis Fernando Encarnación. Luis Fernando tenía una mano levantada. ¿Quieres intervenir a viva voz? Es que ya estamos despidiéndonos. Si tienes algo rápido que decir, pues no, parece que a lo mejor ha levantado sin querer la mano, que a veces ocurre cuando uno está trasteando con el cursor. En cualquier caso, bienvenido. Bien, bueno, pues esto, chicos, yo creo que hemos tenido hoy una buena de leyes. Y bien, bueno, pues yo espero que sigamos poniendo una linternita en nuestro camino con todas estas cosas para que nos vayamos dando cuenta de ellas, para que las vayamos verificando. Siempre lo dice Jorge, siempre lo digo yo, siempre lo dice Mario y Felipe, porque lo hemos tenido buen maestro, y es el que por favor que todo esto pues que lo vayáis verificando. Eso es lo más importante, no que nos creáis y tal, porque entonces la hemos liado otra vez con creencias, ¿de acuerdo? Y aunque sean más amables y tal, es muy interesante que os deis cuenta de ello y tal, para que lo viváis y tal, ¿no? Y si no, y tal, pues a lo mejor no es el momento todavía de asumir todo esto, porque claro, todo esto va a implicar una serie de instrucciones y una serie de renuncias, por tanto. Entonces uno tiene que ver hasta qué punto va a renunciar. ¿Y a qué quiere renunciar? Porque va a haber renuncias en las modificaciones de nuestros comportamientos, en las modificaciones de nuestros sistemas de creencias y en las modificaciones de nuestra manera de emocionarnos. Entonces, todo esto va a requerir también pues el no violar la ley de la naturaleza y no es hacer iluminaciones súbitas, ¿no? Esto va a requerir que poquito a poco vayamos haciendo comportamientos que se acerquen más a lo que Felipe dice que es la esencia, que desde nuestro punto de vista no es una esencia platónica, es un comportamiento espontáneo, sin ego. Al único que no le gustan las leyes de todos nuestros constructos y tal, ¿sabes? Bueno, todos nuestros constructos, de toda nuestra psique, es al ego. Hay otra parte de nosotros que, sin embargo, sigue por aquí después de 2 años. ¿Y por qué estamos aquí? Entonces, eso es una maravilla, es lo más rico que hay. Y ojalá lo que nos haya pasado, que a nosotros nos ha pasado y por eso estamos aquí, es haber adquirido altas cuotas de serenidad, de calma, ¿sabes? Que tanto necesitamos y tal, porque nos va a quitar mucha responsabilidad las leyes, nos va a quitar mucha carga las leyes. Creemos que tenemos que ser buenos y por tanto, y no, las leyes te dicen que no tienes que ser bueno, que lo que tienes es que ser justo y cuidarte.
y aprender a amarte. Eso es lo que tienes que hacer. Y fíjate tú, si no me tengo que ocupar de los demás, si no tengo que además ocuparme de no sé qué y tal, porque existen las leyes y por supuesto que esto no significa no hacer. Qué bonito lo que has dicho, Jorge, sobre el detallito. Yo recuerdo que ese detalle lo he adquirido como un ritual, ¿sabes? Y me va muy bien en mis relaciones cuando lo aplico y todos los días tengo un detallito, pero ya no ni siquiera lo pienso, me lo has recordado tú, porque eso nos propusimos fehacientemente hacerlo tú y yo hace 20 años. Así es, Isaí, ¿Eh? y es verdad, yo, Y yo ya doy sale fe doy fe espontáneamente. de ello, doy fe ¿Eh? de ello y es maravilloso, ¿no? Es Es maravilloso. maravilloso, o sea, Y, decir palabras bonitas, hacerle sentir bien a alguien. así es ¿Eh? increíble. Y sobre Y que todo sea verdad. te das cuenta después de que lo has hecho 20, 30 o 40 veces que todas las personas muchísimas cualidades maravillosas y que primero no las notamos y segundo no se los decimos, con lo cual es increíble, el Lo efecto es peor es no maravilloso. decirlo, eso es mezquindad, eso es farsa del reservado, ¿sabes? Eso no es comportamiento espontáneo. Hasta los animales son amables y se saludan, ¿verdad, Felipe? Totalmente. Hombre, se respetan, se saludan, se piden permiso para entrar en el territorio del otro, aceptan un no por respuesta, muchas cosas muy interesantes que podemos aprender en lo que es el comportamiento espontáneo, queridos amigos, y que no es nada más y nada menos que el seguir el flujo de las leyes universales. Nos las tenemos que aprender, se nos han olvidado. Muy bien, queridísimos amigos. Te mando un beso muy fuerte, Mario, y muchísimas gracias, como siempre, querido amigo. ¡Mua! Muchas gracias a vosotros Qué siempre, rico. Eva. Gracias, un placer y seguimos dando un pasito más en este camino y vamos creando ese egregor que a todos nos viene muy bien, de armonía y felicidad. ¡Mua! Guapo. Jorge, querido, muchísimas gracias. Que ahí es día laboral, hora H. Así es, a ti como siempre, Isa, un abrazo muy grande, un beso. Felipe, querido, Nada, un abrazo a todos y seguimos aprendiendo y a todos, todos. queridos amigos, por todas las partes. Un saludo especial hoy para Menorca. Adiós, hasta el próximo día. Adiós.